Mi hijo sufrió una disección aórtica con ruptura, necesitaba cirugía urgente. Mi esposo es cardiólogo, pero no le llamé. Tomé un taxi directo al hospital. En mi vida anterior, le rogué que volviera para salvar a nuestro hijo. Él regresó con la ambulancia y consiguió una cama. Pero como olvidó su móvil, no pudo contestar la llamada de Linda, su primer amor, quien sufrió un infarto y murió en la ambulancia. Él desapareció 3 meses. Cuando volvió, actuó como si nada hubiera pasado. Incluso cocinó el día del cumpleaños de nuestro hijo. Pero había envenenado la comida. Me agarró del cuello y me cortó la garganta con un bisturí. Tú me obligaste a volver a casa por nuestro hijo. Si hubiera contestado la llamada de Linda ese día, ella no habría muerto. Toda tu familia son asesinos, y todos pagarán con sus vidas. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi hijo enfermó. Esta vez, él contestó la llamada de su primer amor. Pero después, me suplicó de rodillas que lo perdonara. Capítulo 1. Laura, entiendo su situación, pero de verdad no hay camas disponibles. El hombre frente a mí era Samuel, colega de mi esposo Santiago y el médico de guardia hoy. Después de renacer, traje a mi hijo al hospital inmediatamente, pero Samuel ni siquiera lo miró. Nos bloqueó la entrada al departamento de cirugía cardiovascular. Mi hijo lloraba en silencio. En el taxi ya no tenía fuerzas ni para gritar de dolor. Mi madre daba vueltas desesperada. ¿Cómo que no hay camas? Ahí hay una vacía. Doctor, no podemos usar esa. Samuel mantuvo su expresión impasible. Esa cama ya está reservada. Mi madre estalló. ¿Reservada? ¿Desde cuándo se reservan camas en un hospital? ¿No se supone que es por orden de llegada? Mi nieto está así de grave. Hay una cama libre y no nos deja usarla. ¿Se considera usted médico? ¿A qué viene tanto escándalo?, dijo Samuel con frialdad. No me parece que tenga ningún problema cardíaco. ¿Sabe lo difícil que es conseguir una cama aquí? ¿Por qué deberíamos dársela apenas llegan? Luego se dirigió a mí. Laura, no quiero tener que decirlo de forma más directa. Si siguen con esta actuación, llamaré a seguridad. Su rostro mostraba enojo, como si nuestro comportamiento lo ofendiera profundamente. En pocos minutos, se había reunido un grupo de familiares de otros pacientes. Al escucharlo, comenzaron a murmurar. ¿Quién no ha esperado 10 días o más para una cama? ¿Se creen de la realeza? Fingir estar enfermos y todavía hacer escándalo. Si tanto quieren hospitalizarse, ¿por qué no compran el hospital? Entre los insultos, mi hijo estaba recostado en el hombro de mi madre con los ojos cerrados, empapado en sudor, temblando de dolor. Mamá, abuela, me duele mucho, por favor ayúdenme. Mi corazón se estrujó, el dolor me perforaba hasta la coronilla. Pero aún así, Samuel no creía que mi hijo tuviera una disección aórtica con ruptura. Mi madre se disculpó. Doctor, me equivoqué al hablar así. Por favor, revise a mi nieto, de verdad está muy mal. Samuel se mostró arrogante. La norma del hospital es clara. Sin admisión hospitalaria, no tratamos. Mi madre, al borde de un colapso nervioso, casi lo golpea. La detuve a tiempo. Le dije a Samuel, Samuel, mi hijo no tiene una enfermedad cardíaca común. Es una disección aórtica con ruptura. ¿Sabes lo crítico que es esto? Necesita hospitalización y cirugía inmediata. Quizás mi seriedad hizo que dejara su actitud despreocupada. Pero segundos después, sonrió. Actúas bastante bien, Laura. ¿No viste cuando buscabas en internet que esta enfermedad es imposible en niños? Santiago me dijo que harías cualquier cosa por quitarle la cama a Linda, y no le creí. Usar a tu propio hijo así por celos es realmente repugnante. Sus palabras destilaban desprecio. Tras renacer, sabía perfectamente lo crítico que era el estado de mi hijo. La disección aórtica con ruptura en adultos tiene una probabilidad de 1 en 100.000, con una tasa de mortalidad cercana al 100%. En niños es aún más rara. En todo el país, solo el Dr. Daniel, aquí, puede realizar esta cirugía. No podía enfadarme con él. No había tiempo para explicaciones. Viendo a mi hijo con los labios morados de dolor,
Una desesperación asfixiante me invadió. Sabía que Samuel no admitiría a mi hijo. Apretando los dientes, corrí directamente a la oficina de la jefa de enfermeras. El departamento donde trabajaba Santiago era el mejor de cirugía cardiovascular del país. Las camas estaban tan solicitadas que había que esperar meses. Pero siempre había una cama libre, la que Santiago reservaba para Linda, su primer amor. En mi vida anterior, cuando mi hijo enfermó, le rogué a Santiago. Al principio dijo que no había camas, pero finalmente accedió a dejar que mi hijo usara esa cama temporalmente. Él mismo volvió con la ambulancia para recogerlo. En esa media hora, Linda tuvo un ataque cardíaco y no pudo contactarlo. Murió en la ambulancia. Santiago desapareció ese día después de llevar a nuestro hijo al hospital. No reapareció hasta 3 meses después, cuando nuestro hijo fue dado de alta. Había renunciado a su trabajo, dijo que quería pasar más tiempo con nuestro hijo. Me recogía y llevaba al trabajo todos los días, cocinaba, ayudaba con las tareas. Justo cuando pensé que finalmente se dedicaba a la familia, el día del cumpleaños de nuestro hijo, envenenó la comida. Mi hijo y mi madre murieron en agonía. A mí me mantuvo consciente con drogas, me llevó en coche a la tumba de Linda y me obligó a arrodillarme y pedir perdón. No entendía que había hecho mal. Linda siempre tuvo problemas cardíacos. Después de su trasplante, no tomaba sus medicamentos correctamente, lo que causaba insuficiencias cardíacas frecuentes. El día de su ataque, ¿no podía haber llamado al 112 en lugar de solo a Santiago? Cuando su vecino la encontró, ¿por qué no fue al hospital más cercano, sino que vino a uno a 30 kilómetros de distancia donde trabajaba Santiago? Fue claramente su propia irresponsabilidad la que la mató. ¿Por qué Santiago me culpaba a mí? Santiago no soportaba que dijeran nada malo de Linda. Con ojos llenos de tristeza, me dijo, nuestro hijo siempre estuvo bien, ¿cómo pudo enfermarse del corazón de repente? Seguro que manipulaste algo para que yo no contestara la llamada de Linda, haciéndola perder su oportunidad. Laura, te lo dije 1000 veces, Linda y yo solo somos amigos. ¿Por qué siempre la atacas? Dejó de tomar sus medicinas por tu culpa. La que merece morir eres tú. No entendía nada. Pero no me dio oportunidad de explicar. Tú mataste a Linda. Ahora vas a sentir lo que es morir con el corazón destrozado. Pasó un bisturí desde mi garganta hasta mi pecho y metió la mano para aplastar mi corazón. Al recordar esto, el dolor parecía todavía presente en mi cuerpo. No pude evitar estremecerme. Pensando en mi hijo en estado crítico, irrumpí en la oficina de la jefa de enfermeras y me arrodillé. Jefa de enfermeras, sé que usted puede asignar camas. No necesitamos una habitación, podemos quedarnos en el pasillo. Mi hijo tiene una disección aórtica con ruptura. En toda la ciudad, solo el doctor Daniel puede salvarlo. Por favor, contáctelo. Salve a mi hijo. Por mi hijo, dejé a un lado toda dignidad y golpeé mi cabeza contra el suelo una y otra vez. La jefa de enfermeras pareció conmoverse y tomó su teléfono para salir, pero Samuel la detuvo. Jefa de enfermeras, ¿de verdad le cree? ¿No ve que está actuando? Esta mujer es capaz de cualquier cosa. Hace años, cuando Santiago iba a irse al extranjero con su primer amor, ella lo denunció con una carta anónima y lo separó. Luego usó la influencia de su padre, el director del hospital, para obligar a Santiago a casarse con ella. Por celos, es capaz de todo. Dice que el niño tiene disección aórtica, pero quién sabe si no fue ella quien lo golpeó. Las palabras de Samuel convencieron a la jefa de enfermeras. Guardó su teléfono y dijo amablemente, lo siento, señora Laura. Sin diagnóstico médico, no podemos admitir pacientes. Capítulo 2. Pensé que si no contactaba a Santiago, él buscaría a Linda y la tragedia de la vida pasada no se repetiría. No imaginé que llegaría tan lejos, que hasta le ordenaría a sus colegas que no hospitalizaran a mi hijo. En medio de la desesperación, escuché el grito de mi madre, Laura. Ven rápido. Tomás, él, ya no respira. Salí corriendo como una flecha. Mi hijo estaba desplomado sobre el hombro de mi madre, con los brazos colgando. Extendí la mano para buscar el pulso en su cuello. Al tocarlo,
no sentí nada. El corazón se me encogió, la mente se me quedó en blanco. Casi por instinto grité, rápido. Acuéstenlo en el suelo. Mi madre se dejó caer al suelo y yo me arrodillé de inmediato para hacerle RCP a mi hijo. Presionaba con fuerza el pecho de mi hijo. Mi madre corrió hacia la estación de enfermeras, se arrodilló en el suelo sin parar de golpear su cabeza contra el piso. Por favor, sálvelo. Está así y no pueden dejarlo morir. Todos los que estaban alrededor se quedaron atónitos. Una enfermera intentó acercarse para revisar, pero Samuel la detuvo. Por favor, no interrumpan nuestro trabajo. Aunque nadie me ayudó, gracias a mi persistencia, después de varios minutos mi hijo finalmente recuperó el pulso. Lentamente abrió los ojos y susurró débilmente, «Mamá». ¡Qué alivio! Lloré de emoción y lo abracé con fuerza. Solo entonces caí en cuenta, mi hijo casi muere en el hospital. Al pensarlo, sentí un dolor desgarrador en el corazón. Mi hijo me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿me voy a morir? ¿Este no es el lugar donde trabaja papá? ¿Por qué no viene a salvarme?». La voz infantil del niño hizo que el lugar quedara en silencio absoluto. Vi a algunas personas secándose las lágrimas disimuladamente. Alguien le dijo a Samuel, «Doctor Samuel, no me parece que estén fingiendo». «Así es, doctor Samuel, examínelo primero». Aunque estuvieran fingiendo, esto es demasiado real. Muchas personas que presenciaron la escena comenzaron a interceder por nosotros. Pero Samuel no se inmutó. «Laura, realmente no hay límite en lo que haces». ¿Cuántas veces ensayaron esta escena en casa? Además, tu técnica de RCP es pésima. Y Santiago ya fue a buscar a Linda, así que este teatro tuyo fue en vano. No esperaba que, llegados a este punto, Samuel todavía no creyera que mi hijo estaba realmente enfermo. No pude contenerme más. «Samuel, ¿qué cosa tan terrible he hecho para que me odies tanto? Aunque yo tenga la culpa, hay leyes que me juzgarían». ¿Qué culpa tiene el niño? Como médico, ¿mereces llevar ese uniforme si das diagnósticos sin examinar? Ante mis palabras, la gente alrededor también se indignó. Exacto, doctor Samuel, ninguna madre juega con la salud de su hijo. Tiene razón, aunque estén fingiendo necesita pruebas. Con solo usar el estetoscopio lo sabría. Ante las acusaciones de todos, el rostro de Samuel cambió ligeramente. Dudó mientras se quitaba el estetoscopio, justo cuando iba a examinar a mi hijo. De repente sonó el teléfono en su bolsillo. Samuel contestó, «Santiago, ¿dónde estás?». Laura está causando un gran alboroto en el departamento. Al escuchar ese nombre, mi corazón dio un vuelco. Quien llamaba era Santiago. La voz de Santiago sonó fría. «Estoy con Linda, la hospitalizaron. Primero échalas de ahí. Cuando Linda esté estable, volveré para ocuparme del asunto». Al final, Santiago añadió, «Esa cama no la toque nadie, la dejé para Linda». Al escuchar esto, mi madre lloró y gritó al teléfono, «Santiago, estás loco. El que está enfermo es tu propio hijo. Si muere aquí, ¿no te dolerá ni un poco?». Santiago soltó una risa fría, «Nadie es más importante que Linda. Si él va a morir, que se muera». Instintivamente le tapé los oídos a mi hijo. Pero ya era tarde. Levantó la cabeza y me preguntó, «Mamá, ¿por qué papá quiere que me muera?». Me quedé sin palabras, sin saber cómo explicárselo. Santiago colgó el teléfono. Samuel me miró con aire de superioridad. «¿Ya oíste? Llévate al niño y deja de hacer el ridículo aquí». En ese momento vi a la jefa de enfermeras aparecer en la puerta con el doctor Daniel. Mis ojos se iluminaron. Cargué a mi hijo y corrí hacia ellos. «Dr. Daniel, por favor revise a mi hijo». El doctor Samuel no lo quiere atender, dice que no está enfermo, pero creo que es una ruptura de disección aórtica. Ante mi súplica, el doctor Daniel colocó el estetoscopio en el pecho de mi hijo. Mientras escuchaba, fruncía cada vez más el ceño. Samuel se acercó y dijo, «Maestro, no le haga caso a esta mujer. Es imposible que un niño tenga una ruptura de disección aórtica». Apenas terminó de hablar, el doctor Daniel guardó el estetoscopio,
cargó a mi hijo y corrió hacia el quirófano. Al mismo tiempo le dijo a la jefa de enfermeras: notifiquen al quirófano, preparen todo para una emergencia de ruptura de disección aórtica en un niño. Luego, miró fríamente a Samuel. ¿Quién te dijo que los niños no pueden tener esta enfermedad? Samuel, tu negligencia pudo haber matado a este niño. Las palabras del doctor Daniel cayeron como un rayo, dejando a Samuel clavado en su lugar. Segundos después, la burla desapareció de su rostro, reemplazada por el terror. La gente alrededor comenzó a murmurar. Así que el niño si estaba tan grave, este médico es demasiado irresponsable. Mi familiar murió por una ruptura aórtica. Dicen que por cada minuto de retraso en el tratamiento, la tasa de mortalidad aumenta un 10%. Estas palabras sonaron especialmente hirientes para Samuel en ese momento. Samuel bajó la cabeza y se disculpó: Laura, lo siento. Debí haberlo examinado primero. La jefa de enfermeras me llevó apresuradamente a hacer los trámites. Antes de irme, lo miré con furia. ¿No es que siempre creíste que yo tenía poder e influencia? Espera. Si algo le pasa a mi hijo, no te lo perdonaré. Samuel siempre creyó que yo había separado a Santiago de Linda. En realidad, cuando conocí a Santiago, él todavía no había terminado con Linda. Ese día vine al hospital a traerle algo a mi padre y me enamoré de Santiago a primera vista. Pero al saber que tenía novia, me di por vencida. Más tarde, Linda tuvo que irse al extranjero para tratarse, y Santiago también obtuvo una oportunidad de capacitación en el extranjero. Sin embargo, por una carta anónima denunciando fraude académico, Santiago se vio obligado a quedarse. En ese entonces mi padre era el director de este hospital, por eso muchos creyeron que yo escribí la carta de denuncia. Santiago era estudiante de mi padre, solo él conocía la veracidad de su tesis. Poco después de que Linda se fuera al extranjero, ellos terminaron. Santiago luego decidió estar conmigo. Pronto nos casamos y tuvimos un hijo. No imaginé que después de tantos años, aún habría gente convencida de que yo destruí su relación. Incluso por eso, casi matan a mi hijo. Al pensar en esto, tenía ganas de destrozar a Samuel. Capítulo 3. Después de completar los trámites, llegué a la puerta del quirófano. Mi madre estaba allí de pie. Tras toda una noche de tribulaciones, parecía haber envejecido 10 años. Al verme, rompió a llorar. Si tu padre estuviera vivo, no se atreverían a tratarnos así. Al escuchar esas palabras, se me hizo un nudo en la garganta. Cuando me casé con Santiago, mi padre en realidad no estaba de acuerdo. Santiago había sido su alumno, y él sabía perfectamente de los sentimientos de Santiago por Linda. Me dijo que me arrepentiría de casarme con Santiago. En ese momento, yo creía que con esfuerzo podría conquistar el corazón de Santiago. Los primeros años de matrimonio, Santiago fue realmente un esposo perfecto. Era atento y considerado, siempre pensaba en mí. Después de tener al niño, fue aún mejor conmigo. En esos momentos me sentía muy feliz. Hasta que mi padre murió y Linda regresó al país. Santiago cambió por completo. Su preocupación por Linda superaba la de un simple amigo. Con solo una llamada de Linda, él corría a su lado sin importar cuándo. Peleé con Santiago innumerables veces por esto. Harto de las discusiones, Santiago gritó: ¿no puedes confiar en que Linda y yo no tenemos nada? Me preocupo por ella porque le prometí curar su enfermedad cardíaca. Así era. Santiago estudió medicina por Linda. Vino a este hospital también por Linda. Entre ellos había un pacto: hasta que curara a Linda, Santiago le pertenecía a medias. Todo esto lo sabía desde hace tiempo. Por eso, cuando Linda murió, me alegré en secreto pensando que ese ridículo pacto había terminado por fin. Que mi matrimonio finalmente podría volver a la normalidad. Nunca imaginé que Santiago llegaría a tales extremos por Linda. Cerré los ojos. Resulta que la más ridícula era yo. Por un hombre que no me amaba, estuve a punto de perderlo todo. Afortunadamente, mi hijo tuvo suerte y finalmente salvó su vida. Una semana después, mi hijo despertó y fue trasladado de cuidados intensivos a una habitación común. Mi madre y yo respiramos aliviadas,
turnándonos para cuidarlo. Samuel venía varias veces al día, se disculpaba cada vez que me veía y hasta me transfirió dinero a escondidas. Era un buen médico. La jefa de enfermeras me contó que cuando se enteró de que casi había comprometido la vida de mi hijo, lloró desconsoladamente en su oficina, sin poder levantarse, e incluso se dio varias bofetadas. Sabía que si lo denunciaba, seguramente lo despedirían, pero ¿qué pasaría entonces con sus pacientes? Muchas personas podrían perder la esperanza. Así que acepté sus disculpas y su compensación, sin intención de volver a mencionar el asunto. Ese día fui a relevar a mi madre. Apenas entré al pasillo escuché que estaba gritándole a alguien: Santiago, ¿acaso no eres humano? Es tu propio hijo. Acaba de salir de cirugía y ya quieres echarlo del hospital. Entré corriendo de inmediato. Santiago estaba junto a la cama de mi hijo, tirando sus cosas fuera. Mi hijo lloraba a gritos: papá, no tires mis cosas. Linda estaba al lado de Santiago, con los ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de llorar. Santiago, no los eches más. No me importa dónde me quede, con tal de tenerte a mi lado. Santiago tiró el vaso de mi hijo a la basura, con rabia en el rostro. No, esta cama es para ti. Aunque sea mi propio hijo, no puede ocuparla. No satisfecho con tirar el vaso, extendió la mano para arrancar las sábanas que cubrían a mi hijo. Detente. Santiago, ¿te has vuelto loco? Me interpuse frente a mi hijo de inmediato. Laura, por fin llegas. Santiago me lanzó una mirada feroz. Date prisa y tramita su alta, que no ocupe el lugar de Linda. Me enfurecí al instante. ¿Acaso este hospital es tuyo? Pagamos por esta cama, ¿con qué derecho nos echas? Porque soy médico, respondió Santiago con arrogancia. No están enfermos y ocupan una cama, desperdiciando recursos médicos. Tengo derecho a echarlos. Estaba a punto de rebatir cuando se escuchó la voz de Samuel desde la puerta. Santiago, basta ya. Tomás acaba de salir de cirugía, no puede soportar esto. Santiago se volvió hacia él. Samuel, ¿qué quieres decir? ¿También te ha lavado el cerebro esta mujer? ¿Te aliaste con ella para engañarme? Conozco a mi propio hijo, siempre ha sido saludable. ¿Cómo va a tener una enfermedad cardíaca? Samuel frunció el ceño. Te engaña ella, te engaño yo, pero el historial médico no te engañará. Si no me crees, ve a revisar el expediente de Tomás. Tuvo una ruptura aórtica ese día, casi muere en el quirófano. Al escuchar ruptura aórtica, la mirada de Santiago vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó y agitó la mano. Un niño no puede. Sí puede, lo interrumpió Samuel. Los niños también pueden tener esta enfermedad. La causa es desconocida, pero efectivamente ocurrió. El director hizo la cirugía personalmente, duró 10 horas completas. Mucha gente en el hospital lo sabe. Santiago siempre creyó que la enfermedad de su hijo era algo que yo había inventado por celos. En mi vida anterior, después de llevar a su hijo al hospital, recibió la llamada de Linda y se fue, no apareció hasta que su hijo se recuperó, nunca supo cuán grave fue la situación. Ahora que conocía la verdad, miraba a su hijo con las manos temblando involuntariamente. Pero esa vacilación fue rápidamente interrumpida por el llanto de Linda. Tomás estaba tan gravemente enfermo, todo es mi culpa. No debía haberle llamado a Santiago ese día. Yo le robé el papá a Tomás. Las lágrimas le caían sin cesar. La culpa de Santiago se transformó inmediatamente en ternura, apresurándose a consolarla. No es tu culpa. Al final es karma. El padre de Laura te lastimó, así que el cielo debe cobrárselo a su hijo. Esas palabras me recordaron algo de pronto. Antes de morir, Santiago dijo que mi padre había lastimado a Linda, haciéndole exiliarse, sufrir de depresión, y después del trasplante de corazón ni siquiera tomaba medicamentos antirrechazo. Linda pasó tantos años en el extranjero, no tenía muchos amigos aquí, así que seguramente ella misma dijo esas cosas. No podía entender por qué, si mi padre fue tan bueno con ella lo difamaba de esa manera. Después de consolar a Linda, Santiago se volvió hacia mí. Aunque Tomás se haya operado, no puede ocupar la habitación de Linda. Laura, traslada a Tomás a otro hospital hoy mismo. Antes de que pudiera responder,
Samuel no pudo contenerse. Santiago, eres demasiado frío, ¿no? Tomás todavía no está fuera de peligro. Trasladarlo sería muy arriesgado. Esto es un asunto familiar, no te incumbe. Santiago miró a Samuel con desaprobación, luego me miró a mí. Laura, recuérdalo, tu familia le debe a Linda algo que nunca podrá pagar en esta vida. Ya no pude contenerme. ¿Qué le debo? Santiago, siempre dices que la lastimé, pero ¿cómo exactamente? Apenas la conozco, ¿qué hice que ni siquiera la vida de mi hijo puede pagarlo? Santiago se quedó atónito. Segundos después, su mirada se volvió gélida. ¿De verdad no sabes lo que hiciste? Laura, eres verdaderamente fría y despiadada. Bien, te lo diré. Si no fuera por qué. No digas más, Santiago. Linda de repente le tapó la boca. Si Laura ya no lo recuerda, déjalo así. Dejemos que el pasado quede en el pasado. La ternura de Santiago hacia Linda ya no podía ocultarse. No, voy a decirlo. Linda, has sufrido tanto, y la persona que te lastimó no sabe nada. Eso no es justo. Sin importarle el rostro pálido de Linda, continuó diciéndome, Laura, fue tu padre quien incitó a Linda a irse al extranjero. Originalmente habíamos decidido irnos juntos, pero por tu carta de denuncia nos separamos. ¿Sabes? Linda fue maltratada en el extranjero. Capítulo 4. Según Santiago, como él no pudo ir al extranjero, nadie protegió a Linda y ella resultó herida. Además, la institución de tratamiento que recomendó mi padre era fraudulenta, la usaron como conejillo de indias para probar medicamentos, causándole graves efectos secundarios que la llevaron a padecer depresión. Cuando finalmente regresó al país y consiguió la oportunidad de un trasplante de corazón, mi padre manipuló las cosas para darle un corazón enfermo. ¿Tu padre hizo todo esto? ¿Te atreves a decir que no sabías nada? La voz de Santiago subía cada vez más. Laura, toda tu familia debería pedirle perdón. Si no hubiera visto a Linda parada detrás de él con expresión incómoda, casi me hubiera creído todo eso. Escuchando estas acusaciones absurdas, no pude evitar reírme, y mientras reía sentí ganas de llorar. Después de tantos años, realmente había amado de corazón a un hombre así. Me sequé las lágrimas y miré directamente a Santiago. Santiago, eres patéticamente estúpido. ¿Cómo estás tan seguro de que yo entregué esa carta de denuncia? Santiago frunció el ceño. Solo tu padre sabía sobre los datos falsos de mi tesis. ¿Estás seguro? Miré hacia Linda. ¿Y si tu querida Linda también lo supiera? Santiago pareció entender algo y se giró bruscamente hacia Linda. Linda entró en pánico de inmediato, negando con la cabeza. No, no fui yo. Santiago apretó los puños y dijo con firmeza. Laura, no intentes sembrar discordia entre Linda y yo. Ella no tiene motivos para hacer eso. ¿Cómo que no tiene motivos? Sonreí con frialdad. ¿Crees que realmente fue al extranjero por tratamiento médico? En realidad, consiguió un novio extranjero y te dejó. Esa carta de denuncia también la entregó ella. Había planeado guardar esto en mi corazón para siempre, pero ya que Santiago lo sacó a colación, no podía quedarme callada. Cuando denunciaron a Santiago, fui a buscar a papá, rogándole que usara sus contactos para encubrir el asunto y enviarlo directamente al extranjero. Finalmente, después de mis insistentes preguntas, papá no pudo más y me contó la verdad. Linda fue la primera paciente en la carrera profesional de papá, algo que hizo que le prestara especial atención. Cuando se enteró de que había una institución de tratamiento adecuada en el extranjero, papá escribió varias cartas por iniciativa propia, consiguiendo un cupo para Linda. Sin embargo, cuando el médico extranjero vino a evaluar su condición, Linda se sintió atraída por el joven doctor que lo acompañaba. Los dos se enamoraron rápidamente y planearon irse juntos al extranjero para comenzar una nueva vida. Justo entonces, Santiago también consiguió la oportunidad de hacer una especialización en el extranjero. Para evitar que Santiago interfiriera con sus planes, Linda escribió esa carta de denuncia. Al ver la carta, el rostro de Santiago palideció, negaba con la cabeza incrédulo. No, esto es imposible. Linda se apresuró a defenderse. Santiago, no le creas. Está intentando inculparme a propósito. ¿Inculparte?
Saqué la carta de denuncia de mi bolso. Esta es la carta que escribiste en su momento. Mi padre, temiendo que no le creyera, la guardó especialmente para mí. En cuanto a que la institución extranjera era fraudulenta, es muy fácil verificarlo, solo hace falta una llamada. Santiago miraba fijamente la carta, sus ojos se enrojecieron de repente. Nunca imaginó que la verdad sería así. Miró directamente a Linda, quien nerviosa y avergonzada torpemente intentaba justificarse. Si te gustaba otra persona, ¿por qué no me lo dijiste directamente? ¿Sabes cuánto me preocupé por ti? Y además, ¿cómo pudiste culpar a Laura de todo esto? Los ojos de Linda se humedecieron, a punto de llorar. Santiago, no me expliqué bien. ¿Pero te atreves a garantizar que en ese momento no te sentiste atraído por Laura? Incluso sin el cupo de especialización, podrías haber renunciado e irte al extranjero, pero no lo hiciste. Eso demuestra que tú también cambiaste de corazón. Esas palabras parecieron tocar un punto sensible en Santiago. Tal vez ella tenía razón, los sentimientos de Santiago hacia ella ya no eran tan puros en ese momento, de lo contrario, ¿por qué no la habría seguido al extranjero? Viendo que la ira de Santiago se calmaba, Linda continuó, aunque es verdad que te mentí sobre eso, ¿cómo explicas que su padre me diera un corazón defectuoso cuando regresé al país? Antes de la cirugía, me amenazó, diciéndome que nunca debía aparecer frente a ti en esta vida. No conocía los detalles posteriores, pero sabía que mi padre jamás diría algo así. Justo cuando iba a preguntarle a Linda sobre la fecha exacta del trasplante, mamá dio un paso adelante, señalando a Linda con el dedo tembloroso. Eres tú. Tú recibiste el corazón de mi esposo, ¿y no lo valoras? Al escuchar esto, me acerqué inmediatamente. Mamá, ¿qué está pasando? Mamá, frente a todos, reveló el último engaño de Linda. Resulta que ese año papá había desarrollado cáncer. Antes de morir, Linda lo buscó, suplicándole que la ayudara a encontrar un corazón para un trasplante. Los trasplantes de corazón están estrictamente controlados en el país, y encontrar un donante compatible es aún más difícil. Papá ya se había jubilado y hacía tiempo que no tenía ninguna relación con ella, así que normalmente no habría accedido a tal petición. Pero Linda lo amenazó diciendo que si no la ayudaba a encontrar un corazón, le quitaría a Santiago. Papá me amaba muchísimo. Por la felicidad de mi matrimonio, finalmente aceptó donarle su propio corazón. Sin embargo, establecieron 3 condiciones. Si Linda aceptaba el corazón de papá, nunca podría volver a aparecer frente a Santiago. Ahora, latiendo en el pecho de Linda, está el corazón de mi padre. Capítulo 5. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Mis padres habían ocultado algo tan grave solo para protegerme. No solo yo estaba en shock, Santiago también se quedó sin palabras. Furioso, le gritó a Linda, el maestro te dio su corazón y en lugar de valorarlo, lo difamas. Linda ni siquiera se molestó en seguir fingiendo, ¿difamar? Era un paciente con cáncer, ¿qué tan bueno podía estar su corazón? Además, era tan viejo que su corazón también estaba envejecido. Yo quería un corazón joven y sano, no esa porquería. Samuel tampoco pudo contenerse. Los donantes de corazón escasean tanto en el país, y alguien que desperdicia un corazón como tú no merece recibir ningún trasplante. ¿Qué hice mal? Solo quiero vivir. Linda, llorando, intentó tomar la mano de Santiago. Santiago, déjame explicarte, no quise engañarte. Santiago finalmente despertó de su engaño. Apartó la mano de Linda con una sonrisa amarga. Linda, resulta que todo esto te lo buscaste tú misma. ¿Y todavía tienes el descaro de decir que otros te maltrataron? Fui un idiota al creerte, incluso eché a mi propio hijo del hospital y ni siquiera estuve cuando lo operaron. Soy una basura. El desprecio evidente en los ojos de Santiago provocó que Linda perdiera los estribos. Se acercó nuevamente. Santiago, ¿qué quieres decir con eso? ¿Olvidaste que tenemos un acuerdo de cuidados? Hasta que me cure, tienes que cuidarme toda la vida. Al diablo con toda la vida. ¿No me has hecho suficiente daño? Lárgate de una vez. Santiago la empujó con fuerza y Linda cayó al suelo. Santiago, sinvergüenza. No puedes tratarme así. Después de gritar estas palabras con emoción,
Linda comenzó a respirar con dificultad, jadeando. Esta vez Samuel no se arriesgó a perder tiempo y de inmediato llamó para que la llevaran a emergencias. Durante todo el proceso, Santiago ni siquiera la miró. La habitación quedó en silencio. Me agaché a recoger el vaso que había caído de las manos de mi hijo. Santiago, como despertando de repente, cayó de rodillas frente a mí. Cariño, me equivoqué. Escuchaste todo, Linda me engañó. Por favor, perdóname. Su rostro mostraba una sinceridad calculada. Al ver que no reaccionaba, Santiago continuó, sé que no puedes perdonarme de la noche a la mañana. Te prometo que en un tiempo renunciaré al trabajo para estar contigo y con el niño. Por su trabajo, Santiago rara vez estaba en casa. Y cuando tenía tiempo libre, siempre corría donde Linda. Antes yo me quejaba constantemente de que no estaba en casa, así que en mi vida anterior, cuando renunció de repente, incluso me emocioné por un tiempo. Pero su supuesta compañía terminó con toda mi familia muerta de forma violenta. Pensando en esto, suspiré profundamente y dije con calma, Santiago, divorciémonos. Al escuchar la palabra divorcio, Santiago se quedó petrificado, sin poder reaccionar. Sacudía la cabeza una y otra vez, no podemos divorciarnos. Dame una oportunidad más. Aunque no me necesites, piensa en el niño, un niño no puede estar sin su padre. Mencionando al niño, como agarrándose de un clavo ardiendo, se volvió hacia nuestro hijo, Tomás, convence a mamá de que no deje a papá, o tendrás que separarte de mí. Cuando Santiago dijo esto, me preocupé un poco, después de todo, mi hijo solía depender bastante de él. Para mi sorpresa, mi hijo negó con la cabeza sin dudar, no quiero. Santiago se quedó helado, Tomás, tú lastimaste a mamá, ya no quiero que seas mi papá. Al ver que ese camino no funcionaba, Santiago miró a mi madre, pero ella también negó con la cabeza. Él estaba al borde del colapso, no pueden hacerme esto. Solo la acompañé al médico, ¿y por eso quieres divorciarte? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Me reí con frialdad. ¿Crees que el divorcio es como el matrimonio, que necesita el consentimiento de ambos? Estés o no de acuerdo, me voy a divorciar. A lo mucho tardará un poco más. Al ver mi determinación, Santiago entró en pánico. ¿Por qué? Ya prometí volver a la familia, no volveré a tener contacto con ella. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad? Santiago, cuando nos mataste a los tres, ¿nos diste alguna oportunidad? Al escuchar esto, Santiago abrió los ojos como platos, sus labios temblaban sin poder articular más que, tú. No te lo esperabas, ¿verdad? Yo también renací. Lo miré con frialdad. Desde el momento en que alzaste la mano, ya habías abandonado a esta familia. Santiago no insistió más y se fue completamente destrozado. Capítulo 6. Los días siguientes, Santiago venía todos los días a ver a nuestro hijo, pero todos lo ignorábamos, incluso el niño. Después de unos días, dejó de venir. Samuel me contó que Linda había sobrevivido a la emergencia. La habían trasladado de cuidados intensivos a una habitación normal, y Santiago estaba cuidándola. Al decir esto, el tono de Samuel estaba lleno de resentimiento. No me enojé, pero sentí cierta tensión en mi interior. Días después, Samuel vino corriendo a decirme que Santiago había cometido un asesinato. Después de que Linda salió del hospital, Santiago la llevó a su casa y actuó sin piedad. Cuando la policía llegó, él todavía sostenía ese corazón mientras se arrepentía. Asentí con la cabeza. Que Santiago hiciera esto estaba dentro de lo que esperaba. En mi vida anterior, me eligió a mí, pero luego se arrepintió por Linda y nos mató. En esta vida eligió a Linda y se arrepintió por nosotros, así que la mató a ella. Pero nunca pensó que el verdadero culpable era él mismo. Si le gustaba Linda, no debió haber aceptado mis sentimientos desde el principio. Y si eligió estar conmigo, no debió buscar a Linda. Pero este hombre siempre fue un cobarde, ni en esta vida ni en la anterior tuvo el valor de hacerse daño a sí mismo. Cuando mi hijo salió del hospital, le cambié el apellido. Al mismo tiempo, Santiago fue condenado a muerte. La policía me informó que quería vernos a mí y al niño por última vez.
Yo no quería ir, pero no podía privar a mi hijo del derecho de ver a su padre. Le pregunté si quería ir a verlo una última vez, y su respuesta fue sorprendentemente firme. No tengo un padre así, ese tipo de padre no merece que lo recuerde. Asentí y abracé a mi hijo. Al parecer, realmente había madurado. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón.
No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad.
Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather».
Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento. Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí. Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar.
Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. No estás sola, Hannah, dijo Linda, apretándole la mano. Estamos contigo. Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió,
como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma.
Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.